Y hoy estoy contento, porque estoy de vuelta en casa, ¿verdad? Estuve un par de semanas fuera, estuvimos visitando otras iglesias y luego yendo a recibir nosotros también la semana pasada. Pero mientras estoy allá en otros lugares, en otras iglesias, viendo otras cosas, siempre viene a mi mente y digo: Dios, gracias, porque la mejor iglesia de todo el planeta Tierra y los más guapos están en Guadalupe, Zacatecas, en Destino, ¿verdad? A ver, ahí está. No, ¿sabes? Somos una iglesia bendecida, y es muy especial lo que Dios está haciendo entre nosotros, y te animo, no es por nosotros, siempre es por Dios, amén. Pero sigamos buscándole, sigamos estando disponibles para que Dios haga la obra que Él quiere hacer, y eso nos va a llevar a ver más y más de Dios en medio de nosotros. Y me alegra estar de vuelta. También hoy estoy contento, agradecido con Dios, porque ayer me dio la oportunidad de cumplir 40 años, ¿verdad? 40 años ya, 40 vueltas al sol. Oren por este pastor, ¿verdad? Oren por mí. Ya me puedo lesionar nomás de dormir, de ir a la cama, ¿verdad? Ya no me puedo comer ni 5 tacos, ¿pueden creer eso? Ya sufro para comerme 5 tacos en la noche, pero no, estoy creyendo por lo mejor está por venir, y tenemos mucho ánimo, mucha fe para lo que Dios va a hacer. Pero sí les pido que no me olviden en sus oraciones, y también le doy gracias a Dios por eso y todo el cariño de todos ustedes. Muchas gracias. Quiero compartirte un mensaje que hace un par de días, un par de semanas, estaba leyendo esta porción de la Escritura y me provocó a mí. Me llevó a hacerme preguntas, que creo que son preguntas importantes cuando se trata de caminar en la vida cristiana. Y quiero leerte esta porción de la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 6. Después quiero hacer una oración y vamos a entrar al mensaje juntos. Pero vamos a la palabra, y mira lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 1, dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió, dice la Biblia. Los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Y como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. El versículo 3 dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Y el versículo 6 termina diciendo esta parte de la Biblia, dice: así es que alégrense de verdad, porque les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Acompáñame, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que este día ha llegado a este lugar con un corazón de fe, y oramos, Señor, que no solamente podamos venir aquí, sino tener expectativa de que tú nos vas a hablar en este día, que tu palabra sigue siendo viva y eficaz, que tu Espíritu Santo sigue obrando en medio de nosotros. Y oramos, Señor, queremos ser transformados más a la imagen de Cristo Jesús. Exalta, Señor, tu nombre en medio de nosotros. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús, y decimos amén y amén. Amén. Pedro, me encantan las cartas de Pedro, porque Pedro le escribe a estos cristianos en la región de Asia Menor, se le conocía así hace 2000 años,
Hoy sería el país de Turquía. Lo que hoy es Turquía son estos cristianos que estaban distribuidos en todas estas partes de esa región. Y les escribe y les habla sobre cosas que son tan relevantes para ellos como lo son para nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque estos cristianos, si tú vas ahí a la Biblia y si tú lees Primera de Pedro, Segunda de Pedro, te vas a dar cuenta que enfrentaban situaciones muy similares a las que nosotros enfrentamos. Ahí Pedro hace referencia a situaciones familiares, cómo había conflictos entre esposos, ¿ok? ¿Cuántos aquí han venido a la iglesia peleándose alguna vez en su vida? Levanten su mano. Estamos en la iglesia, no puedes mentir, tienes que decir la verdad, ¿ok? Yo tengo que levantar las dos manos, ¿sí? Así de verdad nos vamos peleando, ¿verdad? Y vamos a la iglesia. Ellos tenían conflictos matrimoniales, tenían conflictos en el trabajo, ¿sí? Entre los patrones y los empleados, tenían conflictos por la cultura en la que les había tocado vivir, iban contracorriente, tenían opresión social, tenían conflictos porque había muchas tentaciones en las cuales caían una y otra vez y no eran muy diferentes a las situaciones que enfrentamos nosotros. Pero Pedro les escribe y les recuerda, primero que nada les dice: quiero que recuerden que Dios los eligió a ustedes, amén. Son elegidos. ¿Cuánto les dan gracias a Dios aquí que Dios te eligió a ti? Amén. Que dices: gracias Dios que tú me elegiste. Que tú me elegiste para que yo pudiera recibir este mensaje de vida, de verdadera libertad. Pedro les dice: Dios los eligió. Pero no solamente eso, les dice: estas son las bondades, estos son los beneficios que tienen porque son elegidos de Dios. En el versículo 3 les dice Pedro a estos cristianos, les dice: es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. No que son nacidos de nuevo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Has estado, o a lo mejor estás el día de hoy, en un punto donde dices: ojalá pudiera comenzar todo de nuevo? Ojalá pudiera tener un borrón y cuenta nueva. Ojalá hubiera alguna manera de borrar todo el récord, de tener un arranque fresco, ¿sí? Y donde todos mis errores y todo mi dolor y todo el fracaso y todas las cosas que no están bien fueran borradas de mi vida y pudiera comenzar otra vez. ¿Alguien ha pensado eso alguna vez? ¿Alguna vez la vida te ha llevado ahí? ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que eso es verdad para aquellos que están en Cristo Jesús, amén. Dice: aquellos que han nacido de nuevo, que comienzan una vida nueva de la mano de Dios. Eso es algo tan poderoso. No sé tú, pero yo le digo: Dios, gracias, 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 porque puedo levantarme cada día y saber que tus misericordias se renuevan cada mañana para mí. Cada mañana si estás en Cristo, cada mañana Dios te dice: borrón y cuenta nueva. Hay misericordia nueva para ti, hay gracia renovada para ti. No debes absolutamente nada, eres perdonado. ¿Por qué? Porque Dios, cuando te ve la perfección de Cristo Jesús en ti, amén. ¡Qué bendición! Pedro les dice a estos cristianos: no olviden que esa bendición es la que han recibido porque decidieron seguir a Cristo Jesús. Pero luego les sigue diciendo en el versículo 4: tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. No solamente tienes un nuevo comienzo, y si hoy necesitas un nuevo comienzo, quiero decírtelo: Dios te lo quiere dar. Dios te lo quiere dar. No te vayas de este lugar sin tener la oportunidad de tener una nueva vida, un borrón y cuenta nueva. Es real a través de la fe. Pero también Pedro les dice, no solo eso, tienen una enorme herencia. Tienen una herencia eterna que no se deteriora, no se echa a perder. Es una herencia que dura para siempre. ¿Cómo te caería que esta tarde recibieras una llamada y te dijeran: oye, ¿te acuerdas de tu tío abuelo, verdad? Del hermano de aquel que era ricachón, ¿no? Que tenía el rancho y las patrimotos y las propiedades y los caballos, ¿verdad? Pues ¿qué crees? Se murió y toda la herencia es para ti. ¿Quién diría amén, gloria a Dios, verdad? Yo sí. Diría: ¿cómo que no? A celebrar. Bueno, la herencia que habla la Biblia es mucho más grande que eso. La herencia que tenemos en Cristo es una herencia que no se echa a perder.
Es una herencia que incluye todas las promesas de Dios. Es una herencia que incluye la adopción de Dios, la bendición más grande que es Dios mismo. Esa es nuestra herencia. Y Pedro le recuerda a los cristianos de Asia Menor y les dice, no solamente tienen un nuevo comienzo en Cristo Jesús, tienen una enorme herencia que les pertenece. Y les sigue diciendo en el versículo 6, les dice, y por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Eso es la vida cristiana. Tenemos un nuevo comienzo, tenemos una herencia que nos pertenece en Cristo Jesús hasta la eternidad, y tenemos la protección, el cuidado de Dios siempre. Amén. Siempre podemos andar seguros en esta vida. Pedro les recuerda esto a estos cristianos, pero me gusta el versículo 6 porque los exhorta a la luz de esta realidad y les dice, así es que alégrense de verdad. En otras palabras, este es un verdadero motivo para estar alegres. Si necesitas alegría, presta atención. La Biblia dice, alégrense de verdad. ¿Por qué? Porque les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. ¿Sabes qué me encanta? Que la palabra de Dios no ignora la realidad. Tú puedes darte cuenta fácilmente que lo que Dios dice no es una estafa. ¿Sabes cómo sería una estafa? Si la Biblia dijera, alégrense de verdad porque nunca más van a tener que enfrentar ninguna prueba ni ningún sufrimiento. Muy rápido todos descubriríamos y diríamos, eso no es verdad. Porque ¿cuántos saben que en cuanto se termina un problema ya tienes otros 5 formados? ¿Cierto o no es cierto? La vida así es. De este lado de la eternidad, la vida es un tiempo breve. Habla del tiempo de vida, porque la vida pasa muy rápido. Y dice, hay problemas, hay sufrimientos. Dios no ignora la realidad del mundo en que vivimos. Pero a la misma vez dice, tienen una gran alegría. Hay una gran alegría inmensa para ustedes, por lo cual tienen que alegrarse. Y a veces, ¿sabes qué pensamos? Pensamos que, oye, a ver, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es? ¿Es una alegría inmensa o es una vida de pruebas y sufrimiento mientras estamos aquí? No, no es una u otra, son las dos. Y quiero decirte el día de hoy que la vida cristiana la aprendemos a vivir cuando atravesamos la vida a la luz de estas dos realidades. Las pruebas y los sufrimientos siempre van a estar porque vivimos en un mundo caído. Hasta que el Rey venga una vez más y corrija todo lo que está mal, amén. Y no haya cáncer, y no haya traiciones, y no haya infidelidad. Entonces todo va a ser renovado. Pero en esta vida eso no va a terminar. Pero la palabra de Dios dice, hay una alegría inmensa para ustedes por todo lo que Dios les ha prometido, porque tienen una vida nueva, porque tienen las promesas de Dios, porque Dios está siempre con ustedes. ¿Y sabes qué? Somos llamados entonces a vivir en la tensión de estas dos realidades. En la tensión de estas dos realidades. La vida siempre va a ser así. Siempre va a haber pruebas, pero siempre tenemos las promesas de Dios que producen en nosotros el verdadero gozo y la verdadera paz que nada en este mundo nos lo puede dar. Amén. La pregunta es entonces, ok, eso se oye bien, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo vivo hoy, Joel? ¿Qué hago hoy en la tarde para poder vivir en esa bendición de Dios, con esa alegría inmensa que Dios promete en medio de este mundo caído? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste cómo hago algo? Que estuviste frente a una situación nueva para ti y dijiste, ¿cómo hago esto? ¿Verdad? ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo funciona esto? La semana pasada yo estuve en ese retiro con los pastores. Había ahí un lago para hacer pesca en agua dulce y luego había un muelle con una salida hacia el mar para ir a hacer pesca de agua salada. Y yo la verdad, muy pescador no soy, ¿verdad? No, aquí pues la encantada, pero no sabes qué vas a sacar, ¿no? Una vez saqué una tortuga y otra vez un guarache, andaba con un primo. Y la más experiencia que tengo de pescar es en la feria. ¿Alguien se acuerda de esos pescados que abren la boca y tienen un imán, verdad? Y si ganas te dan un chuki, ¿verdad? Esa es mi experiencia, pero estábamos ahí y nos dijeron, ¿quién quiere ir a pescar?
Y yo dije, pues yo voy, ¿sí? Y nos subimos al bote. Y grande, como todo este escenario así, grande, le caben unas 15, 20 personas. Y dijeron, pues vámonos, ¿no? Y salimos y agarramos una hora ahí para salir por esos ríos que conectan al mar, que ya son de agua salada. Y ahí vamos, ¿no? Y llegamos a cierto lugar. Y una hora después se paran ahí, anclan el botecito y dicen, aquí vamos a pescar. Y ahí estamos, ¿no? Y aventando las cañas. Yo ni sabía ni qué estaba haciendo. Me estaba explicando a mí el que iba conduciendo el bote. Y dice, no, pues así. Y ahí agarra y empieza y ok. Nos pasamos 3 horas y lo único que pescamos fue una soleada y unos piquetes de mosco, ¿ok? Yo soy moreno, pero esto es como 2 tonos más de lo que yo soy. Y regresamos bien agüitados, ¿sí? 3 horas ahí, ya estábamos bien desesperados. Nadie pescamos nada, íbamos como 12, 15 personas ahí, de 12, 15 pastores. Nadie, regresamos bien agüitados. Otra hora, ¿verdad? De regreso, comimos ahí en el lugar donde estábamos. Y luego llega el capitán. Este cuate era el mero jefe de los botes que tienen ahí. Y dice, hey, ¿cómo les fue? No, pues no pescamos nada, ¿verdad? Dice, bueno, terminando de la comida, vamos a ir otra vez. ¿Quién quiere venir, no? Y la gran mayoría no quiso. Dijeron, no, ya nos asoleamos lo suficiente. Pero yo dije, no, ¿cómo que no? Yo voy a agarrar un tiburón, a ver qué saco de ahí, ¿verdad? Yo voy a ir. Dije, yo sí voy. Y ya, fuimos como 3 o 4 nada más. Y vamos. Y cuando empezamos a avanzar, de volada se notó que este cuate era diferente. Este sí sabía. El primero que nos llevó no sabía tanto, pero este sí sabía. Y le empezó a dar instrucciones al que conducía el bote. Le decía, hey, quiero que vayas en esta dirección, por esta hora del día, creo que esta es la mejor zona para pescar. Y empezó así a dar muchas instrucciones. Y a mí me sorprendió verlo. Y le dije, oye, pues ¿tú qué? ¿Cómo sabes tanto de este? Y dice, no, yo he llevado a grupos de pesca en muchas partes del mundo. Estuve muchos años viviendo en Alaska. Me he dedicado a esto toda mi vida, ¿sí? Dice, la verdad es que me apasiona y hago esto para vivir. Está contratado para hacer eso todos los días. Y dije, bro, este sí le sabe, ¿no? Y se subió ya. No, mira, cuando llegamos, íbamos una hora adentro y dice, esta zona yo veo que la corriente es mejor. Y yo así, yo veo todo igual, ¿verdad? Yo no veo, pero él sabía, ancló el barco, anclalo así, ponlo en este ángulo. Y después nos empezó a decir cómo hacerlo. Y dijo, ok, mira, yo voy a lanzar y el anzuelo tiene que estar a esta distancia, tiene que pasar esto. Cuando cae el anzuelo, hace esto en el piso, el pez lo hace de esta manera y quiero que tengas la caña en esta posición, en este ángulo. Y nos estaba diciendo, si pica, no vayas a hacer un jalón tan fuerte, tienes que jalar leve pero constante. Y me empezó a explicar todo. Me empezó a decir cómo funcionaba y ya estábamos ahí y ¡pum! Que pica, ¿verdad? No, hombre, yo me sentía Tarzán, el cocodrilo Don y todo, ¿no? Me emocioné, es bien emocionante cuando pica el pez. Dije, santo Dios, ayúdame, ¿no? Y empecé a jalar el pez y adivinen qué, no tienen ahora solamente un pastor, es un pastor pescador, ¿ok? Ya aprobado. Ponme la foto ahí, por favor, pónganme la foto ahí, quiero que vean la evidencia. Ahí está, el hermano Joel se la rifó. Sí. Ceviche, atrás es Jamie, era el capitán, ¿no? De que lo logramos, ¿no? Pero ¿sabes? Fue muy diferente la experiencia de la mañana, la experiencia de la tarde. ¿Por qué? Porque había alguien que sabía cómo. Alguien sabía cómo hacerlo y nos enseñó cómo hacerlo. Y fue una experiencia increíble. Me gustó mucho hacerlo y dije, ok, lo logramos. Sí pudimos porque alguien nos dijo cómo. El apóstol Pedro no solamente nos dice la vida que podemos vivir, esa vida donde hay una alegría inmensa a pesar de las muchas pruebas. No solamente nos dice que eso existe, nos dice cómo obtenerla. Sí. Y en los minutos que quedan quiero que vayamos a la palabra y que tú veas conmigo lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo, Joel? ¿Cómo se obtiene esa vida de alegría inmensa? ¿Y por qué quisiera yo tener esa vida? Vamos a ver qué dice la Biblia. El versículo 13 dice, así es que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Hagamos una pausa ahí. Yo estaba leyendo esto hace días y dije, Señor, la palabra dice, preparen su mente para actuar. ¿Qué significa eso? Ahora, esto es algo que tienes que saber. Cuando quieras entender algo de la palabra, tienes que saber que la palabra siempre se explica con la palabra. ¿Ok? Esa es la manera correcta de saber lo que la palabra de Dios dice. La palabra se explica con la palabra.
¿Qué significa preparar nuestra mente? ¿Sí? Eso te puede traer muchas ideas a ti. A lo mejor dices, no, sí, yo tengo una tía que hace yoga en el parque y va y saluda al sol en la mañana, ¿verdad? Se pasa un pie por acá y se chupa el dedo gordo, lo que tú quieras, ¿no? Así se prepara para su mente. Ok, está bien, tú haz lo que tú quieras, pero eso no es lo que dice la palabra. Tenemos que preparar nuestra mente como dice la palabra de Dios. Prepara tu mente. Ahora, ponte a pensar, si eso dice la Biblia, si ese es el cómo, ¿lo has hecho? Yo tuve que ser honesto y decir, creo que no lo he hecho tanto como debería. A veces he pensado en lo que hay en mi mente, pero casi siempre actúo y no preparo mi mente para actuar. Actúo en el día, arranco. Por eso la primera parte del día es muy importante. Prepara tu mente, llénate de la palabra de Dios, de lo que Dios dice. Llénate del Espíritu Santo, identifica qué pensamientos están ahí, porque si no, nos pasa a todos, te levantas y simplemente te vas en automático, con los mismos pensamientos que siempre has tenido, con las mismas formas, los mismos objetivos, las mismas cosas siempre son las que nos guían. Y la Biblia dice, el apóstol Pedro dice, no, tienen que preparar su mente. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Romanos 12:2 dice que somos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Amén. Renuévate en la palabra. Todos los días pon la palabra en tu mente. No andes con tus propios pensamientos. Son engañosos y te van a desviar. Te van a hacer que te atasques en la vida, que te frustres. Dice la Biblia que debemos tener la mente de Cristo, que tenemos la mente de Cristo. Tenemos que aprender en Corintios, 2 Corintios 10:5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Amén. Necesitas una buena migración, una buena migra en tu mente. Necesitamos aprender a identificar qué pensamientos no vienen de Dios. Y ponte a pensar, cuando se trata de Dios, ¿qué es Dios para ti? ¿Dios es el centro, es lo más importante, es tu mayor tesoro? ¿O en realidad no, mi pensamiento de Dios es más como mi amuleto para cuando mis planes no salen tan bien, cuando la vida se pone difícil? ¿Qué piensas de Dios? ¿Dios es el mayor? ¿Vives para tus pensamientos están en metas eternas? ¿O tus pensamientos están en metas terrenales? ¿Te ves como un hijo amado? ¿Cómo te ves a la luz de la verdad de Dios? ¿Te ves como un hijo amado, aceptado, perdonado? ¿Un embajador del reino de Dios en la tierra? O si eres honesto, dices, yo la mayor parte de mi vida y todavía sigo luchando con pensamientos de insuficiencia. De no, yo no creo que Dios me quiere como hijo este día. No, yo no creo que soy tan bueno. Yo no creo que Dios puede bendecirme, usarme a mí. ¿Cómo estás preparando tu mente? ¿Lo estamos haciendo o no? Ese es el cómo. El cómo vivimos esta vida que Dios nos ha dado. Joshua Selman, él escribe y dice, cuando tu mente está esclavizada, tu vida está esclavizada. Si tu mente no cambia, tu vida no puede cambiar. Y eso la Biblia ya lo ha dicho desde siempre. Pero si tú no cambias aquí, no esperes tener un cambio de vida. Proverbios dice, tal cual es el hombre en su pensamiento, tal es él. Es aquí. Evalúa hoy, esta semana, ¿qué pensamientos dominaron tu semana? ¿Qué pensamientos? ¿Pensamientos de servir a otros o de que otros te sirvan a ti? ¿Pensamientos de construir el reino de Dios o construir tu propio reino? ¿Qué pensamientos? ¿Pensamientos de generosidad y perdón o pensamientos de ser víctima? ¿Y de qué pensamientos han estado en tu mente? No solamente eso dice la palabra de Dios, dice ejerciten el control propio. Y yo estaba meditando en esto y decía, Señor, ¿cómo está mi control propio? Y otra vez, la palabra siempre se explica a sí misma. Ese mismo versículo en la versión NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, dice, sean sobrios en espíritu. Ejerciten con dominio propio, control propio es ser sobrios.
Y dije, ok, ¿qué dice la Biblia? Eso es algo bueno que puedes hacer. Si quieres tener una mayor visión o mayor entendimiento de la Biblia, a veces no te conformes con leer solamente una versión. Puedes leer 2 o 3 versiones, ok, y vas a tener una claridad más amplia. Esta versión decía, sean sobrios. Sean sobrios. Y dije, ¿qué dice la Biblia de esto? Efesios 5:18, mira lo que dice. Dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Muchos cristianos o muchas personas pueden decir, bueno, pastor, lo bueno es que yo, mira, ya las únicas coronas en las que ando pensando son en las coronas celestiales, ¿verdad? El Señor me va a dar un día, pero... Y a lo mejor puedes pensar, eso ya no aplica para mí, ¿ok? Yo no tengo broncas con la borrachera y con esto, no. ¿Sabes? Cuando la Biblia habla y dice no se emborrachen con vino, no solamente es una cuestión literal, aunque aplica para el vino, es un principio. En otras palabras, no dejes que nada te domine, no dejes que nada se sobreponga a tu dominio propio, a tu control propio. La borrachera es eso, ¿cierto? Una persona está borracha cuando ya no se está controlando a sí misma, ya no tiene la capacidad de dominarse. ¿Y sabes qué? La mayoría de los cristianos puedes no batallar con el alcohol, pero hay algo que ciertamente buscas para emborracharte con ello. Tenemos una droga de elección. La pregunta es, ¿cuál es tu droga de elección? ¿Cuál es tu droga de elección? Yo sé cuáles son las mías. Puede haber muchas. ¿Cuál es tu droga de elección? Si pueden ponerlo ahí en la pantalla, a lo mejor es el teléfono, a lo mejor son las compras, las medicinas, el entretenimiento, las redes sociales, la pornografía, el éxito, el estatus, el dinero, la comida, el sexo, las relaciones, los videojuegos, fantasías, deportes, la amargura, la ambición, la religión, el control, el alcohol, el chisme, el juicio, las apuestas, la política, las noticias. Podemos ser honestos aquí, ¿verdad? A mí, esta, por muchos años se ha llegado a convertir en mi droga de elección. ¿Por qué una persona se emborracha? ¿Sabes por qué? Porque quiere desconectarse de su realidad. Porque con el alcohol ya los problemas ni me acuerdo de ellos, ¿cierto? Por un momento, aunque sea, no me acuerdo. Por un momento tengo felicidad, aunque sea efímera y aunque me va a echar a perder muchas otras cosas, pero por un momento me da una felicidad. Me da algo que mi alma necesita, aunque no sea real. Por eso la gente se emborracha. Anoche había unos borrachos allá afuera de mi casa, ahí estaban en un poste y andaban bien felices, ¿verdad? Todos desinhibidos, ¿no? Y amarraron a uno con diurex a un poste y le estaban echando cosas encima, ¿no? Me dio un poco de risa y luego lástima y luego le hablé a la policía. Si era tu primo y está en la cárcel, lo siento, ok, no dejaba dormir. Pero sí, estaban bien felices, sí, ahí echándole jugo o cerveza o sabrá Dios qué más le echaba, ¿no? Pero estaban bien contentos. ¿Sabes? Tú y yo hacemos lo mismo. Tienes una droga de elección y cuando menos acuerdas, estás viendo los videos y los memes tontos y los videos de inteligencia artificial y los pandas. Los pandas son los mejores, ¿sí o no? Y ves y estás con la risa y luego dices, ¿cómo perdí 3 horas aquí? ¿A alguien más le ha pasado eso? A mí me pasa eso. Porque es que prefiero estar aquí que estar pasando tiempo con mis hijos. ¿Por qué? ¿Y sabes por qué? Porque buscamos emborracharnos, porque no somos gente sobria, porque buscamos en otras cosas lo que solamente Dios nos puede dar. Y el apóstol Pedro les dice a los cristianos de Asia Menor, hey, esta es la vida que hay para ustedes, una vida de una inmensa felicidad, aún frente a las pruebas. Pero ¿cómo la obtenemos, Pedro? Ok, prepara tu mente, cuida tus pensamientos y ten dominio propio. Ahora quiero decirte esto, el dominio propio no es fuerza de voluntad. Si crees que el dominio propio es fuerza de voluntad, te vas a frustrar. No tienes suficiente fuerza de voluntad y nadie la tiene. Si solamente yo digo, no voy a pecar y ya no voy a hacer esto, y ya no voy a pasar tanto tiempo ahí, no voy a desperdiciar y voy a esforzarme, vas a caer una y otra vez. Te vas a dar cuenta que no es. En el mejor de los casos vas a cambiar de droga. Y ya tu droga no es el teléfono, pero ahora es el gimnasio. Y ya no es esto, pero ahora es lo otro. En el mejor de los casos eso es lo que te puede pasar. ¿Sabes qué es el dominio propio? El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo.
Dice la Biblia, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y de dominio propio. Amén. Entonces, si tú dices, ¿por qué no puedo conquistar estas áreas de mi vida? Esas áreas no se conquistan queriendo reprimirlas. No, ya no voy a hacer esto y ahora no lo voy a hacer y de verdad yo no lo voy a hacer. No sé, esta área de la vida no se conquista reprimiendo la carne. ¿Sabes cómo se conquista? Alimentando el espíritu. Alimentando el espíritu, dice la palabra de Dios. Si por el espíritu hacen morir las obras de la carne. Y claro, utiliza tu dominio propio. Proponte a levantarte. Pon la alarma para dormirte y la alarma para levantarte. Y busca a Dios, pero busca el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a permitir ser sobrio en tu espíritu. Amén. Yo estoy luchando con estas cosas en mi propia vida, pero le digo, Señor, ayúdame. Y estaba leyendo esto y le decía, Señor, ayúdame. Quiero ser más consciente de lo que hay en mi mente. ¿Qué pensamientos estoy permitiendo? ¿En qué áreas de mi vida necesito sobriedad? ¿En cómo consumo pantallas, entretenimiento? ¿En cómo gasto dinero? ¿En cómo como? ¿En qué áreas necesito encontrar sobriedad? Ayúdame, Señor, a vivir. Ayúdanos a vivir de esta manera. Sigue diciendo el versículo 14, y por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Alguien tiene que escuchar eso el día de hoy. Dios no tiene favoritos. Dios no ama más a aquel matrimonio que está triunfando que al tuyo. Dios no ama más a aquella persona que está encontrando libertad y que está encontrando más propósito que a ti. No, la Biblia dice, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene, pero está buscando a personas que deseen obedecerle, que tengan un corazón para ser santificados. Y sigue diciendo, así es que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Dios no tiene favoritos. Dios levanta a los que se humillan. Dios bendice a aquellos que andan en obediencia hacia Él. Y quiero decirte, en estos 3 versículos se tocan 3 temas que son de los menos populares en la iglesia, por desgracia. Porque la Biblia habla y Pedro les exhorta a estos cristianos y les dice, tienen que no solamente andar con una mente renovada, preparando su mente con sobriedad en su espíritu. Dice, es importante, tienen que recordar que somos llamados a la obediencia, a la santidad y al temor de Dios. Obediencia, santidad y temor de Dios. Y te voy a ser honesto, yo oía esos conceptos hace algunos años y decía, mejor predíquenme de la gracia de Dios, de lo bondadoso que Dios es, de sus promesas y lo bueno que Él es. Se me hacía pesado. ¿Y sabes por qué? Porque no tenía una revelación correcta de lo que esto significa. Pensaba, eso es demasiado, es como para cristianos ya super saiyajines nivel 4, ¿verdad? Yo decía, eso a mí no se me da. Yo no puedo ser así, yo no, ¿a quién engaño? A mí no se me da vivir esa vida, eso se oye como muy sublime, muy supremo. Pero era una mentira, una mentira que el enemigo había puesto en mi mente por mucho tiempo y me estaba robando. Yo te pregunto, cuando se trata de obedecer a Dios, ¿dónde está tu corazón? Cuando se trata de anhelar ser santo como Él es santo, ¿cada cuánto esa es tu oración delante de Dios? Cuando se trata de andar en el temor de Dios, ¿cómo está tu vida? ¿Se podría decir de ti que eres una persona temerosa de Dios? ¿Qué es tener temor de Dios? No es tenerle miedo a Dios, es reconocerle por quién es Él. Nosotros vivíamos allá en Australia cuando estábamos en la escuela bíblica y me acuerdo que a mí me gustaba ir a unos acantilados ahí donde vivíamos y iba a los acantilados y era altísimo, eran no sé 20 metros de altura fácilmente, que estaba así el acantilado y yo me daba miedo asomarme así como parado. No, me acostaba, ok, y acostado me hacía así, ¿verdad? Decía, no, ni de chiste me quiero caer ahí.
Y me ponía así en la orilla, asomándome hacia abajo, y veía las olas, las potentes olas, cómo azotaban en contra de las rocas, las enormes rocas que estaban ahí. Y se escuchaba el estruendo de las olas y se veía así lo imponente de las olas levantándose. Y me encantaba verlo, ¿sabes? Lo veía y decía, wow, qué increíble es esto. Qué poderosas olas, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía un temor reverente. Decía, ni de chiste jamás yo me metería ahí. No quisiera estar nunca allá abajo, ¿sí? No me imagino, no hay oportunidad en contra de esas olas allá abajo. Y me encantaba verlas, pero al mismo tiempo tenía una reverencia y un temor de decir, esto es mucho más poderoso que lo que yo podría enfrentar. ¿Sabes? El temor de Dios es así. Es que te maravillas del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la fidelidad de Dios, de lo increíble y majestuoso que Dios es, pero a la misma vez tienes un temor reverente y dices, Él es el Dios del universo, es el que todas sus palabras se cumplen y son verdad, Él es completamente santo, Él va a hacer todo lo que dijo que va a hacer, amén. Ese es nuestro Dios, Él merece todo de mi vida. Vivir en ese temor reverente. La gracia, si no te lleva al temor de Dios, en realidad no es verdadera gracia. John Bevere escribe en un libro que te súper recomiendo, se llama El temor de Dios. Léelo. Dios me estuvo hablando fuertemente a mí al inicio de este año sobre este tema. Y él dice, la gracia nos capacita y nos da el poder para vivir una vida de santidad y obediencia a la autoridad de Dios. ¿Sabes qué es lo que hace la verdadera gracia? Te lleva a ser más santo. Te lleva a obedecer más rápido lo que Dios te pide que hagas. Te lleva a arrepentirte más rápido. La verdadera gracia te lleva a anhelar ser más como es tu Dios. Eso es. Y la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Tienes un corazón que anhela obedecer? Aun cuando es costoso, obedecer siempre cuesta. Pero adivina qué, las bendiciones siempre están del otro lado de la obediencia. La santificación es un proceso difícil, donde Dios va puliéndonos. Dice la Biblia que es como el oro que es puesto en el fuego para purificarlo. Dios a veces tiene que hacer eso en nosotros. ¿Estás dispuesto? ¿Es una persona temerosa de Dios? El apóstol Pedro dice, tenemos esta vida donde podemos vivir con las promesas de Dios, con esa inmensa alegría. Pero ¿cómo, Pedro? ¿Cómo lo hacemos? Así lo hacemos. Esta es la manera. Y mi último punto antes de cerrar es este. En el versículo 14 dice, vivan como hijos obedientes de Dios y no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. ¿Sabes? Pedro exhorta a la iglesia y les dice, tengan cuidado. Todos tenemos una fuerza de gravedad que nos quiere llevar a donde antes estábamos. Ten mucho cuidado con esto, ¿ok? Todos. Si nos descuidamos, iglesia, ¿sabes qué? La libertad que Dios te dio, el gozo que Dios te dio, la revelación que Dios te dio, la nueva vida que Dios te da, descuidamos eso y tú y yo, todos, tenemos una fuerza que nos va. Tienes que regresar a donde antes estábamos. Y un día estás aquí y tienes la libertad y la bendición y la comunión y estás sirviendo, pero luego te empiezas a regresar y ya no tienes el mismo gozo y otra vez vuelve el cinismo o vuelve la insuficiencia o vuelve la crítica o vuelve la ofensa, te ofendes muy fácilmente y el juicio y el chisme y dices, ¿por qué? Yo ya estaba acá, yo ya estaba sirviendo, yo ya estaba avanzando, estaba haciendo esto. Porque la palabra de Dios dice, tengan cuidado, no pierdan el terreno que ya han ganado. Puedes ganar cosas en la vida cristiana y luego perderlas otra vez, volver atrás otra vez. Y la voluntad de Dios no es que ni tú ni yo volvamos atrás. Dice Hebreos 10:39, dice, nosotros no somos de los que vuelven para atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Amén, iglesia. No somos de los que se echan para atrás. No te eches para atrás. Estabas dando pasos de fe, sigue adelante.
¿Sabes algo práctico para hacer esto? Busca a alguien a quien darle cuentas. ¿Quién te pida cuentas? Ve con alguien y dile: hey, me estoy regresando. Siento otra vez tentaciones que ya no sentía. Tengo otra vez pensamientos que ya no estaba teniendo antes. Ora conmigo. Llámame a cuentas, pídeme cuentas, porque quiero mantenerme, no quiero volver atrás. Para eso son los grupos de conexión, para que tengas esas conversaciones, para que haya gente que te diga: ok, voy a estar orando por ti, te voy a estar preguntando y te voy a estar exhortando y te voy a estar animando, porque no te vamos a permitir que vayas atrás, amén. Pero si estás solo, el enemigo es tan engañoso, y cuando menos te des cuenta vas a estar mucho más atrás que donde una vez estuviste. La palabra de Dios, Pedro le escribe a la iglesia y les dice: preparen su mente, cuida tu mente, camina en sobriedad, camina en obediencia, en santidad, con temor a Dios, y ten cuidado, no regreses atrás. Y si cuidas esto, y esto es solamente la primera parte, te animo a que leas Pedro, lee primera, segunda de Pedro. Hay más instrucciones de Dios ahí, pero esta es la primera parte con la cual comenzamos a caminar en esta vida, con esa inmensa alegría a pesar de las muchas dificultades y pruebas que tenemos. Y la pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué sirve esto? Y este es mi último versículo y vamos a orar. Dice la Biblia en primera de Pedro 1:18. Dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. ¿Sabes? Sin Dios, cualquier herencia que recibas, no importa qué tan grande es, a lo mejor tu herencia fue una educación, una carrera, un buen trabajo, qué bueno, esas no son cosas malas, pero si es lo único que tienes, la Biblia dice: es una vida vacía. Es una vida vacía. ¿Tienes una vida plena, llena? ¿Tienes esa inmensa alegría en este momento en tu vida? Puedes engañarte a ti mismo y decir: no, sí la tengo, ok, si te está funcionando, sigue por donde vas. Pero si dices: no, en realidad sí es más vacía que plena, que llena. ¿Por qué Pedro le escribe a la iglesia de Asia Menor? Les dice: hey, si no vivimos así, no hay inmensa alegría para ti. La vida es vacía. La vida es rutinaria. Estaba hace tiempo, muy poco tiempo, con alguien que vivía en una de las casas más hermosas que he vivido, que he visitado en mi vida, en un vecindario verdaderamente increíble, con una vida, un sueldo, un estatus, de verdad, una cosa impresionante. Y estábamos cenando y me dice: estoy buscando un cambio, estoy buscando algo que Dios tiene para mí. Le digo: ¿por qué? ¿Por qué dejarías todo esto? Y me vio y así muy honesto me dijo, me dice: ¿sabes qué? Esto no me llena. Es lo mismo que decir: esto te deja vacío. Y yo me voló la cabeza. Dije: wow, esto es lo que creo que la mayoría de toda la gente estamos buscando. Y aquí está alguien que lo tiene, pero es honesto consigo mismo y dice: esto me tiene vacío. ¿Sabes? Dios te quiere librar de esa vida. Dios te quiere librar de esa vida. Dios te escogió para darte una vida nueva, para darte una nueva identidad, para que atravieses esta vida llena de dificultades, pero con las promesas de Dios, con la bendición de Dios, con Dios de tu lado, y que al atravesarla experimentes esa inmensa alegría que Él tiene para ti. Esa inmensa alegría que Él tiene para ti. Esa es la invitación de Dios para ti y para mí. Si quieres saber cómo, ahí está. Cuida tu mente, vive en sobriedad. Esta es obra del Espíritu Santo, ¿ok? Busca a Dios todos los días, llénate de su palabra, conecta con otros que quieran vivir esta vida. Crece en obediencia, en santidad, en temor. Si esas palabras no se oyen como algo positivo, pídele a Dios que te cambie, que te dé la revelación correcta de lo que significa. Dile: Señor, ayúdame a anhelar